tal? Mi nombre es Montserrat Gutiérrez García. Soy alumna de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en esta ocasión voy a presentar el tema de diabetes mellitus tipo 2. Para iniciar, debemos saber que la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un estado de hiperglucemia crónico, y esto es debido a una deficiencia en el efecto de la insulina. A su vez, esto puede ser debido a una alteración en la función endocrina del páncreas o por una alteración de los tejidos efectores, es decir, que existe una pérdida en la sensibilidad a la insulina. De acuerdo con esto, ha clasificado la diabetes en diferentes tipos. La diabetes mellitus tipo 1, en la cual existe una deficiencia absoluta de insulina, y debido a una destrucción autoinmune de células beta. Esto quiere decir que se producen autoanticuerpos dirigidos contra las células beta pancreáticas, por lo tanto, no son capaces de producir insulina. La diabetes mellitus tipo 2, que es la que abordaremos en mayor medida en esta ponencia, es debido a esta combinación de factores, pues hay una pérdida progresiva en la secreción de insulina y además una resistencia del organismo a esta hormona. Y esto es consecuencia a unos hábitos inadecuados en el estilo de vida. La diabetes gestacional, esta se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, sin que haya un antecedente previo de diabetes mellitus. Y otros tipos específicos de diabetes mellitus por otras causas. En este se engloba una gran cantidad de diabetes por causas específicas, ya sea por causas genéticas, por una alteración en el páncreas exócrino que está dañando a la función endocrina de este mismo. Asimismo puede ser secundaria a otras patologías crónicas. Ahora hablaremos un poco sobre el páncreas. El páncreas es una glándula de color rosa grisáceo que mide alrededor de 12 a 15 centímetros de longitud y se extiende en sentido transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno hasta el vaso, pasando por detrás del estómago. Se conforma por una cabeza, un cuerpo y una cola. Como ya mencioné, el páncreas es una glándula mixta, lo que quiere decir que tiene secreción exócrina y secreción endocrina. La parte exócrina del páncreas está conformada por los ácidos pancreáticos, los cuales secretan jugo pancreático, conformado por diferentes enzimas que degradan macromoléculas provenientes de la dieta. Este jugo pancreático es vertido al conducto pancreático principal en su mayor parte, pero también existe el conducto de Santorini o conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal desemboca en la ámpula de Vater en la segunda porción del duodeno. Ahí mismo confluye el conducto colédoco proveniente de la vesícula biliar. En la porción endocrina, conformada por los islotes de Langerhans, que es un conjunto de células especializadas que secretan hormonas, principalmente insulina y glucagón. Estos islotes representan del 1 al 2% del tamaño de la glándula. Si nos acercamos un poco más a estos islotes, podemos observar que estos se encuentran rodeados de los ácidos pancreáticos, y son un conjunto, como ya mencioné, de células especializadas que secretan hormonas. Existen 4 tipos celulares, que son las células alfa, beta, delta y células PP. Las células que se encuentran en mayor proporción son las células beta, las cuales secretan insulina. Las células alfa secretan glucagón, las células delta somatostatina y las células PP secretan polipéptido pancreático y solo representan el 2% del total de estas células. En esta ponencia, las células que se relacionan con la patología son las células beta. Estas secretan insulina, como ya lo había mencionado, y es vertida al torrente sanguíneo. Su principal función es hacer que la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo pueda internalizarse a las células. Sus células blancos son los hepatocitos, las células del tejido muscular esquelético y las células del tejido adiposo.
En cuanto a epidemiología, tenemos que, de acuerdo con la OMS, en el mundo, se estimaba que en 2014 422 millones de adultos padecían diabetes y en 2012 hubo 1.5 millones de muertes a consecuencia de esta enfermedad. Además de que el 90-95% de todos los casos de diabetes corresponden al tipo 2. En México, según la Asociación Mexicana de Diabetes, en 2014, 4 millones de personas padecían diabetes y se estima que un 5% no han sido diagnosticadas. Además, un factor importante en esta patología es el sobrepeso y la obesidad, pues un 90% de los casos de diabetes se encuentra en estrecha relación con estos padecimientos. Además, la diabetes representa la segunda causa de muerte en México y desde 1980 hasta 2016 han incrementado las defunciones por diabetes considerablemente, lo cual representa un grave problema de salud pública. Existen muchos factores de riesgo. Como ya mencioné, esta patología está en estrecha relación con el estilo de vida que las personas llevan. Uno de ellos son los antecedentes familiares, por lo tanto se tiene una carga genética previa para padecer esta enfermedad. Pero el estilo de vida tiene una gran importancia para padecer o no la enfermedad. Entre ellas está el sedentarismo, es decir, que no se realiza una actividad física. Las personas mayores de 45 años tienen una mayor probabilidad de padecer diabetes. Sin embargo, se han encontrado personas más jóvenes ya con esta patología. Una alimentación inadecuada también es un factor de riesgo importante, pues esto nos llevará a padecer sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad lo podemos determinar mediante el índice de masa corporal mayor a 25 o mayor a 30 respectivamente. También una circunferencia de cintura mayor a 80 centímetros en mujeres y mayor a 90 centímetros en hombres determina un factor de riesgo importante, pues esto nos indica que existe una gran cantidad de grasa visceral. El estrés, el tabaquismo y el alcoholismo también son factores importantes en esta enfermedad. Se ha realizado una escala para determinar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un plazo de 10 años y se llama escala Phillips. En esta se toman en cuenta los factores de riesgo antes mencionados y se les da un puntaje a cada uno. Posteriormente se hace una sumatoria de estos puntos y de acuerdo con ello es el riesgo a desarrollar diabetes en 10 años. Ahora que sabes esto, puedes regresar unos segundos y evaluar qué nivel de riesgo presentas para padecer diabetes mellitus tipo 2. Si tu nivel de riesgo se encuentra moderado, alto o muy alto, es necesario que empieces a considerar cambios en tu estilo de vida, adoptando unos mejores hábitos, es decir, realizando ejercicio y mejorando tu alimentación. Y con esto podrías reducir el riesgo a padecer diabetes mellitus tipo 2 y las complicaciones que esta conlleva. En condiciones normales, la glucosa en el torrente sanguíneo proveniente de la dieta llega al páncreas, específicamente a las células beta pancreáticas, y ese es el principal estímulo para que éstas comiencen a secretar insulina. Esta insulina, a su vez, es secretada hacia el torrente sanguíneo, específicamente hacia el sistema porta, y a partir de ahí se distribuye hacia sus órganos blancos, que es el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular esquelético. Esta insulina tiene la acción de que la glucosa que está en el torrente sanguíneo pueda entrar a la célula.
Si nos acercamos a un nivel celular, podemos encontrar que en cualquiera de las células de estos tres tejidos estarán presentes los receptores de insulina, los cuales son una proteína compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Al unirse la insulina a este receptor, mediante diversos mecanismos moleculares hará que el GLUT4 intracelular se movilice hacia la membrana celular. Y con ello, la glucosa podrá entrar libremente a la célula y poder ser utilizada para la obtención de energía. Lo que ocurre en la diabetes en un primer paso es la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que la glucosa estimula al páncreas para producir insulina. Sin embargo, al llegar la insulina a estos tejidos, el receptor no da una respuesta, es decir, no moviliza las GLUT4 y por lo tanto no deja entrar a la glucosa a la célula. Y esta glucosa permanecerá en sangre. En una segunda etapa, el páncreas, al detectar que los niveles de glucemia siguen elevados, comenzará a producir en una mayor cantidad insulina. Sin embargo, como los tejidos son los que no responden, la glucosa seguirá permaneciendo en el torrente sanguíneo, conservando ese estado de hiperglucemia. En una tercera etapa, las células pancreáticas poco a poco van agotándose y por lo tanto van destruyéndose y disminuyendo la cantidad de insulina producida. Ahora, acercándonos a un nivel celular, en la primera etapa, la insulina llegará al receptor. Sin embargo, este no tendrá respuesta y por lo tanto, este GLUT4 no podrá movilizarse y la glucosa no podrá entrar a la célula. La resistencia a la insulina no quiere decir que ningún receptor a la insulina sirva, únicamente que la gran parte de ellos no da respuesta. Y una menor parte sí, por lo tanto la cantidad de glucosa que entra es mucho menor a las requeridas por la célula. En la segunda etapa, que es el estado de hiperinsulinemia, llegará una gran cantidad de insulinas a estimular al receptor. Sin embargo, este continuará sin dar una respuesta. Por lo tanto, la glucosa en sangre no podrá entrar a la célula. En la tercera etapa, el páncreas reduce la secreción de insulina debido al agotamiento de las células beta pancreáticas y por lo tanto una menor cantidad de insulina estimulará a los receptores. La respuesta de los órganos blanco a consecuencia de una deficiencia de glucosa será diferente en cada uno. El tejido adiposo comenzará a utilizar sus reservas, es decir, comenzará a realizar la lipólisis y a través de esto comenzará a liberar ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres en sangre se incrementarán. A consecuencia de esto, se agravará esa resistencia a la insulina. También comenzará a utilizar sus reservas, es decir, llevará a cabo la glucogenólisis y a través de esto liberará una mayor cantidad de glucosa a torrente sanguíneo. A consecuencia de esto, la hiperglicemia se seguirá incrementando. El músculo también comenzará a utilizar sus reservas. Sin embargo, este no las liberará a torrente sanguíneo. Únicamente se irá agotando y por lo tanto se irá atrofiando poco a poco. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, tenemos a la famosa 3P, que es la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Es decir, que el paciente referirá que va mucho al orinar, que le da mucha sed y que además le da mucha hambre. Podemos agregar una cuarta P,
que es la pérdida de peso. Esta pérdida de peso es inexplicable, ya que, como mencioné, es característico de estos pacientes llevar un estilo de vida inadecuado, por lo tanto no realizan ejercicio y su dieta es poco saludable. Por lo tanto, no hay correlación entre esa pérdida de peso y el estilo de vida. Otras manifestaciones clínicas es el cansancio, heridas que no sanan o que tardan demasiado tiempo en sanar, una visión borrosa y algo característico sobre la resistencia a la insulina es la acantosis nigricans, que es una coloración oscura en los pliegues, principalmente en el cuello, axilas e ingles. El estado de hiperglucemia crónico, característico en la diabetes mellitus, trae consigo varias complicaciones afectando a diferentes órganos, como son los riñones, el corazón, la visión, el cerebro y las extremidades. Estas complicaciones se dividen en macrovasculares y microvasculares. Dentro de las microvasculares se encuentran las neuropatías, retinopatías y nefropatías. En las macrovasculares se tiene la acción cerebrovascular, la cardiopatía isquémica y la enfermedad arterial periférica. Cuanto al diagnóstico, se tienen diferentes criterios. Incluyen diferentes estudios de laboratorio. Entre ellos se encuentra la glucosa plasmática en ayuno, cuyo valor se encuentra mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. La prueba oral de tolerancia a la glucosa se encuentra mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glicada en un valor mayor o igual a 6.5%. Además, hay pacientes que presentan los síntomas clásicos de hiperglicemia, lo que les decía de las 3P, o incluso crisis hiperglucémica, teniendo glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Como ya mencioné en la fisiopatología, existe el estado de prediabetes o intolerancia a la glucosa. En este estado, el paciente no tiene valores normales de glucemia, pero tampoco sus valores están tan altos como para considerarse una diabetes, porque su glucosa en ayuno se encuentra entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Los resultados de la prueba oral de tolerancia a la glucosa se encuentran entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glicada se encuentra entre 5.7 a 6.4%. Este estado puede revertirse si el paciente mejora sus hábitos de vida. En cuanto al tratamiento, se debe llevar un sistema escalonado, en el cual, como primer paso, se debe educar al paciente, explicando que debe llevar un control de glucemia, y para esto debe mejorar su estilo de vida, es decir, realizar dieta y ejercicio. Este primer paso se recomienda principalmente en aquellos pacientes con estado de prediabetes. Una vez que el paciente ha comprendido que debe realizar cambios en su estilo de vida, también se implementará una monoterapia con hipoglucemiantes orales. El fármaco de elección puede ser metformina u otros insulinos sensibilizadores. Más adelante vamos a hablar un poco sobre ellos. Si el paciente no logra controlar su glucemia, se pasará a administrar un segundo medicamento. Asimismo, si continúa con alteraciones en su glucemia, se administrará un tercer medicamento. Incluso ya puede considerarse comenzar la terapia con insulina. Si a pesar de ello y el paciente aún no ha aceptado administrarse insulina, pero sigue sin controlar glucemia, el último paso es administrar insulina, ya sea combinada o no con otros medicamentos. En esta patología es fundamental el control de la glucemia. Por ello, el paciente debe entender que debe seguir un plan de alimentación adecuado, debe realizar ejercicio, además debe cumplir con su tratamiento farmacológico al pie de la letra, lo que se conoce como adherencia al tratamiento.
y llevar un control de su glucemia. Dentro de los hipoglucemiantes orales se tienen diferentes fármacos. En cuanto a su mecanismo de acción, podemos ver en esta tabla 3 tipos, que son los secretagogos, insulinos sensibilizadores y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Los secretagogos incluyen a las sulfonilureas y las glimidas. Estos fármacos estimulan la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas a través de diferentes mecanismos moleculares. Los sensibilizadores de insulina incluyen a las biguanidas y las glitazonas. Estos disminuyen la resistencia a la insulina periférica. El último grupo de esta tabla son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los cuales bloquean la degradación de carbohidratos complejos ingeridos en la dieta, en el intestino delgado. Esto conlleva a que los carbohidratos no se absorban y por lo tanto no incremente la glucemia posterior a la ingesta de alimentos. El principal fármaco en las sulfonilureas es la glibenclamida. En las biguanidas, la metformina. Las glimidas tenemos dos fármacos, que es la repaglinida y la nateglimida. En las glitazonas, rosiglitazona y pioglitazona. En los inhibidores de la alfa-glucosidasa se tiene la acarbosa, miglitol y pogliposa. Otro grupo de fármacos son los incretinomiméticos. Para comprender un poco sobre esto, es necesario saber qué son las incretinas. Estas son moléculas secretadas en los intestinos tras la ingesta de alimentos. Se conocen dos principales, la GLP-1 o polipéptido similar al glucagón y el GIP o polipéptido inhibidor gástrico. Tienen múltiples funciones en diversos órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso disminuyen el apetito y además son neuroprotectores. También son cardioprotectores y en hígado disminuyen la producción de glucosa en la sangre, es decir, que disminuyen la gluconeogénesis y la glucogenólisis. En el tejido adiposo y en el músculo incrementan la captación y almacenamiento de glucosa, por lo tanto, ayudarán a disminuir la glucemia. En el estómago disminuirán el vaciamiento gástrico, produciendo un sentimiento de saciedad. En el páncreas incrementarán la secreción y síntesis de insulina. Además, van a disminuir la secreción de glucagón y van a incrementar la proliferación de células beta y disminuir su apoptosis. En este grupo se tienen dos clasificaciones, los simuladores de incretinas y los potenciadores de incretinas. Los simuladores de incretinas incluyen a los agonistas de receptores de la GLP-1 y análogos sintéticos de la GLP-1. Ambos van a asemejar acciones de las incretinas, por lo tanto, van a generar todas las acciones antes dichas. En los potenciadores de incretinas se tienen a los inhibidores de la DPP-4. Van a incrementar los niveles circulantes de las incretinas endógenas, debido a que la DPP-4 es una enzima que degrada las incretinas. Y al no tenerla, se prolongará la acción de incretinas endógenas. En estos grupos, los fármacos que se tienen son la exenatida, liraglutida y lixisenatida. En los inhibidores de la DPP-4 se tienen a la sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, sinagliptina y alogliptina. Como ya mencioné anteriormente, habrá ocasiones en que se deba combinar los hipoglucemiantes orales y llegará a un punto donde se deba administrar insulina. Y para ello nos basaremos en la hemoglobina glicada. Esta prueba estima la glucosa promedio que una persona ha tenido en los últimos 3 meses. Entre más alto es el resultado, más elevada ha estado la glucosa durante este tiempo, y mayor es el riesgo a sufrir complicaciones. Si el resultado se mantiene menor a 7.9%, puede continuarse una monoterapia. Y dos de los fármacos de elección es la metformina y la sitagliptina.
Si el valor es de 8 a 8.5%, se comenzará una terapia dual. Dentro de los fármacos son la glibenclamida, pioglitazona y la sitagliptina. Un valor entre 8.6 y 8.9, como ya mencioné, quiere decir que no se tiene un control adecuado de la glucemia. Por lo tanto, el paciente no ha estado cambiando su estilo de vida y se comenzará con una terapia triple. En este momento, se le debe hacer conciencia al paciente que si no mejora sus hábitos de vida, comenzará a utilizar insulina. Y si el paciente acepta, en ese momento puede iniciarse la terapia con insulina. De lo contrario, se elegirán 3 hipoglucemiantes orales. Una hemoglobina mayor a 9% o una glucosa mayor a 300 miligramos sobre decilitro. Y además que se presenta sintomatología, es indiscutible que se debe iniciar con insulina. La de elección es la NPH con una dosis de 0.2 unidades internacionales por kilogramo de peso. Y esta aquí puede o no combinarse con metformina u otro hipoglucemiante oral. Por último, debo hacer mención que la diabetes es una patología muy relacionada con el estilo de vida. Por lo tanto, puede prevenirse. Y a pesar de tener una carga genética, podemos disminuir ese riesgo. Si llevamos a cabo una alimentación saludable, realizamos ejercicio, nos conservamos en un peso adecuado y acudimos con un médico por lo menos una vez al año para una revisión general de nuestro estado de salud. Pues la diabetes es prevenible si mejoramos nuestro estilo de vida. Muchas gracias, eso fue todo de mi parte y esta es mi bibliografía. Hasta luego.